A la consultora política, experta en relaciones públicas, la licenciada Carolina Jaramillo. Carolina, muy buenos días. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre cómo se perfilan estas elecciones ecuatorianas. El debate presidencial, que será ya el domingo el domingo próximo, cuando se enfrentarán los dos candidatos finalistas a la presidencia de la República. Uno de los temas que evidentemente se va volviendo sensible, casi diríamos hipersensible, es el tema de la economía, que está siendo discutido y debatido en todos los niveles, y aparentemente uno de los que más polariza la opinión pública, tanto en las redes sociales como a nivel de observadores, bancos de inversión, representantes de multilaterales o tenedores de deuda ecuatoriana. Le damos la bienvenida. Hola Gustavo, buenos días. Rosana, qué gusto saludarles. Así es, yo creo que tras cada elección los ecuatorianos, volvemos a presenciar varios debates que se van repitiendo, ¿no? En cada elección, el tema de la dolarización, la postura de las candidaturas frente a los regímenes de los países vecinos como el de Venezuela, como el de Nicaragua, como el de Cuba. Hay varios temas que nunca se van a agotar porque son temas polémicos que exigen que los candidatos tomen alguna postura, porque la opinión pública es sensible frente a estos temas, ¿no? Y creo que las campañas se encuentran precisamente en confrontarle al candidato con estos temas, buscando que el elector encuentre alguna simpatía o alguna antipatía manifiesta. Porque finalmente para los ecuatorianos que durante varias décadas hemos sufrido diferentes crisis a nivel económico, entender o mirar que algún candidato no tiene una postura clara frente a un tema tan sensible como la dolarización podría tener alguna incidencia en nuestra elección frente a la urna. Al menos eso es lo que yo hipotetizo respecto de por qué tras a diferentes elecciones parece que la dolarización sigue siendo un debate importante. ¿Por qué digo que esto es una hipótesis, estimado Gustavo? Porque finalmente llevamos al menos 2 décadas dolarizados y este ha sido nuestro sistema monetario, ¿no? Y ningún mandatario lo ha cambiado, incluso el correísmo que estuvo más de una década, aproximadamente una década en el poder. No lo cambiaron y aparentemente no tienen ninguna intención de cambiarlo. Sin embargo, quienes han sido sus opositores políticos insisten en confrontar, insisten en poner en debate y en cuestionar. Lo interesante de esto es ver cómo algunos de sus voceros caen muy fácilmente en la trampa, ¿no? Y aquí viene, una reflexión un poco ya desde mi expertise, desde la consultoría en comunicación política, y vemos cómo en este pequeño tramo de campaña de segunda vuelta, cualquier acción u omisión que no esté estratégicamente pensada puede convertirse en el talón de Aquiles de la campaña electoral, porque hace pocos días vimos lo que ocurrió con la asambleísta Paola Cabezas, que ustedes ponían en la introducción de la entrevista, y esto finalmente genera un ruido para la campaña de la candidata Luisa González, porque nuevamente se habla de una, entre comillas, dolarización a la ecuatoriana. Y esto puede tener, sin duda, alguna incidencia en esta pequeña bolsa de votos que hoy está en disputa. Porque, insisto, la dolarización es un tema sensible para los ecuatorianos y cada vez que se hable de esto y no se le brinde certezas a los electores que hoy se disputan, podríamos estar, cayendo en esta indecisión, ¿no? En este punto de partida gris donde están los electores que hoy están en disputa. Entonces, yo creo que ahora mismo, entre los hechos más importantes de cara a la segunda vuelta, está el debate donde vamos a tener enfrentados a los dos candidatos y donde probablemente se podrán o bien despejar muchas de las dudas respecto a estos temas clave, o probablemente de no tener un buen desempeño en alguno de los candidatos, se podrán dejar dudas razonables por tomar el lenguaje jurídico para que el otro candidato tome o la otra candidata tome ventaja en su campaña. Licenciada Jaramillo, muy buenos días. Pues el formato del debate definitivamente no les va a permitir a los candidatos desarrollar las distintas propuestas en los
temas o los ejes que ya han sido planteados y aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Quizás aquí se va a jugar esa habilidad que pueda tener cada uno de los candidatos, cómo se haya preparado para dejar algunos elementos que puedan ser útiles para el postdebate, y quizás ahí es en donde se va a definir, y quizás es ahí donde se va a evidenciar qué impacto y en qué medida se dio este impacto para la decisión del voto. Completamente de acuerdo. Yo en la primera introducción de su pregunta le iba a decir que, a pesar de que el debate plantea la cuestión de preguntas y respuestas cerradas, yo pensaría que esto no necesariamente es una condicionante, porque cuando un candidato está bien preparado para enfrentar un debate, digamos, tiene distintas herramientas, distintas tácticas para poder contestar, y no necesariamente suscribirse a una suerte de cadena de fuerza que no le permitiría, digamos, expresar o dejar sentadas claramente sus ideas, ¿no? Entonces, por más que las preguntas o que las respuestas tengan unas reglas muy específicas, ¿no? De cómo deberían contestar, si sí o no, o ser muy cortas, utilizar apenas 30 segundos, hemos visto, digamos, que hay candidatos muy hábiles al momento de dejar planteadas sus ideas, frases cortas, muy contundentes, ser muy concretos. Y digamos, esto no necesariamente es una desventaja. Todo va a depender de cuán preparados lleguen a enfrentar este debate, cuánta claridad tengan respecto de sus ideas. Por ejemplo, un tema como el de la dolarización. Es que aquí digamos, mientras hay una frase popular que dice: no aclares que oscureces. Me parece que esto es lo que le está pasando a la Revolución Ciudadana. Cada vez que uno de sus voceros, cada vez que uno de los representantes de esta organización política intenta explicarse sobre el tema de la dolarización, lo único que hace es ensombrecer más, digamos, complicar más el tema de la dolarización para su candidata. Entonces, me parece que el debate, más allá de cómo están planteadas las reglas, va a ser una excelente oportunidad para que tanto Noboa cuanto González, muy bien preparados, puedan explicarles a los ciudadanos de forma corta y concreta cuáles son los postulados de sus candidaturas y de sus propuestas, ¿no? Para esto sí, sin duda, tienen que llegar bien preparados, porque estos espacios breves de exposición hacen que los ciudadanos tengamos la oportunidad de escuchar a los candidatos, y usted ha mencionado algo muy importante: el postdebate. Está comprobado largamente con datos que los debates no cuentan con muy buena sintonía. Entonces, muy probablemente la mayoría de ciudadanos, digamos, que no están en el círculo de periodistas, analistas y algún pequeño porcentaje de la población que sí disfruta de ver y de consumir un debate político, va a consumir estas pequeñas pastillas, ¿no? Estos pequeños videos que luego circulan y que se llevan, digamos, entre comillas, la mejor y la peor parte de las intervenciones de los políticos. Entonces, ahí van a tener que echar mano, digamos, de lo mejor que ellos puedan sacar a su favor y en contra del candidato contrario. Entonces, temas álgidos como la dolarización, la seguridad, el manejo de la energía, cómo van a enfrentar el embate del mal tiempo, del invierno y todo este tipo de temas, o la economía, el combate a la corrupción, por ejemplo, también es otro tema clave. Yo creo que van a tener que llevar respuestas prefabricadas, al menos, que dejen sentadas las ideas principales con las que ellos pretenden o ella pretende llegar a la presidencia de la República. Sin obviar, por ejemplo, que un buen entrenamiento para el debate va a tener que además tener en cuenta qué probablemente me va a preguntar el candidato o candidata contraria. Eso es fundamental. Y además creo que alguien conocedor o con experiencia en esto, sin duda, haciendo una muy buena revisión de contenidos, sabrá inferir qué es lo que va a pasar en ese día del debate. Hay sin duda muchas cosas que se deberían aclarar. Diego Borja ha sido bastante proficuo en declaraciones sobre economía. ¿Tiene como antecedentes algún trabajo académico? Entendemos que una tesis de grado sobre cómo salir de la dolarización sin morir en el intento, con un título parecido, poco más o menos como lo señalaba, pero también ha hablado de varias cosas. Recién estuvo en una entrevista televisiva
en España y allí habló de la necesidad de una renegociación con los organismos multilaterales. Esto lo hará cualquier gobierno, lo hará también Noboa. La cuestión es cómo, qué alcances tendrá esa renegociación. Pues son temas que preocupan y son de los temas justamente muy sensibles que se están debatiendo y que están ejerciendo presión sobre la imagen de Ecuador, reflejándose en el riesgo país. También será importante conocer cómo será ese uso de las reservas internacionales, en qué medida lo hará el gobierno de Luisa González, en qué medida lo hará, si es que lo piensa hacer también el gobierno de Daniel Noboa, pero hay posiciones bastante diferentes en la visión sobre este tema. Por ejemplo, otra declaración que hizo Diego Borja, que dicho sea de paso, de alguna manera tendrá una alta injerencia en la parte económica en caso de ganar Luisa González. Ha dicho de que Rafael Correa será uno de los más importantes asesores del gobierno. Esto lo dijo hace algunos meses, no lo ha vuelto a repetir. En todo caso, dentro de los 5 puntos planteados, dentro de las 5 áreas de discusión o ejes temáticos para el debate, el cuarto es justamente el de economía y empleo, me parece que está estructurado. Es el quinto punto que tendrá que ser discutido y ojalá se pueda llegar a profundizar en alguna medida sobre este tema. Así es, mire qué interesante, Gustavo. Yo creo que a lo largo de la, digamos, a lo largo de la pre-campaña y la campaña, evidentemente por un ejercicio normal de vocería, tanto los candidatos a presidente y presidenta, cuanto sus binomios, han ido haciendo varias declaraciones, no solo respecto al tema económico, al tema seguridad, al tema salud, al tema educación, y esto permite, digamos, que los medios de comunicación, quienes hacemos opinión pública, hagamos este ejercicio de comparación, ¿no? Este ejercicio de comparación que muchas veces nos permite detectar, digamos, algunas, digamos, al menos incongruencias, ¿no? Al menos incongruencias en ambas candidaturas. Es decir, ¿qué dijeron hace un mes y qué están diciendo hoy? ¿Por qué hay, digamos, esta incompatibilidad, si queremos, entre lo que el candidato o la candidata pensaban hace un año y lo que están declarando hoy? Y a mí me parece que esto, de todas maneras, refleja que la clase política ecuatoriana es algo acomodadiza, ¿no? Algo acomodadiza a los procesos electorales. Entonces, van, digamos, haciendo una suerte de recopilación de agendas de oportunidad en economía, en seguridad, en tema de género, pasa mucho. ¿Por qué? Porque el momento de acomodarse a las preferencias electorales, parece que a todos les gusta ponerse la bandera de turno, ¿no? Entonces, vamos a hablar de medio ambiente porque hoy hay que captar los votos de los ambientalistas. Vamos a hablar de una economía más conservadora porque evidentemente a los ecuatorianos nos pone nerviosos hablar de una posible moneda digital. Vamos a hablar de mano dura en la seguridad, porque evidentemente tenemos una sociedad que está completamente aterrada, siendo el Ecuador el país más inseguro de Latinoamérica en este momento. Entonces, yo creo que eso es importante notarlo, ¿no? Con mucha frecuencia hay contradicciones en el tiempo y allí está el papel de los medios de comunicación, además de las fuentes, los repositorios que existen ahora, que nos dan muchísima facilidad para recordar lo que se dijo en el pasado, ya sea pasado lejano o pasado reciente. Sí, sí, fíjese, es decir, no nos vayamos muy lejos. O sea, el presidente de la República postulaba en el debate presidencial pasado que no subiría el IVA, y fue quien subió 3 puntos del IVA. Con esto no quiero decir para nada de que no haya, digamos, coyunturas, que el Ecuador, como todos los países del mundo, viva coyunturas particulares que exija que los gobiernos también tomen medidas por fuera de lo ordinario, ¿no? Entonces, por supuesto, se tienen que hacer, digamos, análisis de coyuntura que sin duda llevan al gobierno, también a la Asamblea Nacional y las distintas instituciones del Estado a tomar decisiones para enfrentar ciertas coyunturas particulares. No obstante, yo creo en términos generales que la clase política ecuatoriana es acomodadiza, ¿no? Y basta hacer esta comparación y este ejercicio que bien anota usted. Hoy los medios de comunicación lo hacen frecuentemente porque tienen esta capacidad de mirar en sus archivos, ¿no? Y a mí me parece además insólito que en campaña
los candidatos van a algunos medios de comunicación internacionales y dicen una cosa, en los medios nacionales acomodan un poquito el discurso, ¿no? Para ver, ir midiendo, digamos, cómo les va y cuál es la respuesta de las audiencias. Eso me parece especialmente peligroso porque finalmente los electores tenemos que tomar una decisión sobre la base de los candidatos y sus propuestas. Y en el tema económico esto es fundamental, porque el tema económico, más allá, digamos, de que es un discurso técnico que no necesariamente está al alcance del ciudadano común y corriente, tiene implicaciones diarias, Gustavo. Es decir, este tema de las reservas internacionales, por ejemplo, es un tema, entre comillas, alejado de la cotidianidad del ciudadano, ¿no? Y esto lo digo como alguien que hace comunicación estratégica pensando todos los días en que lo que uno asesora, la construcción del discurso político, finalmente tiene que tocar la fibra fina del ciudadano común, de aquel que se levanta todos los días a tomar el bus de transporte público, reuniendo monedas para pagar ese pasaje, probablemente tiene que hacer transbordo varias veces para recorrer la ciudad. Yo vivo en Quito, para recorrer la ciudad del sur a norte, entre los valles, y que además tiene que reunir otras monedas para lograr probablemente comer 2 veces al día, y que vive alcanzado para pagar arriendo, luz, agua, teléfono, y que además hoy sufre las consecuencias de un sistema de salud precario. Entonces, ¿cómo le hablamos de las reservas internacionales, de las reservas de oro del Banco Central? Y todo esto tendría que llegar a aterrizarse en un discurso para explicarle qué y cómo ese candidato o candidata eventualmente le va a solucionar estos problemas. Entonces, me parece muy importante, Gustavo, que hoy mismo, ojalá en esta campaña y en estas próximas semanas, los medios de comunicación también sean capaces de confrontarles a estos binomios, a que, digamos, hablen con coherencia, hablen con congruencia y hagan estas comparaciones de lo que decían hace menos de un año y lo que han dicho históricamente estos políticos sobre ciertos temas, y hoy de forma acomodadiza, digamos, tienen unos discursos bastante propagandísticos, populares, pero que finalmente a mí me causan, digamos, ciertas dudas, ¿no? Porque me parece que lo que están utilizando es frases, párrafos, ideas que más bien se acomodan a la papeleta electoral y no a la realidad. Además de este capítulo de economía y empleo que será tratado en el debate, habrá también educación, salud, seguridad social, criminalidad y seguridad y gobernabilidad. Esperemos que se cubra también en estos puntos tantos temas importantes que existen en el país, de que están tan latentes, tan actuales. Sí, bueno, siempre se va a quedar corto, siempre se va a quedar corto. Personalmente creo que el CNE ha hecho un ejercicio interesante esta vez. Hubo una convocatoria abierta para que los ciudadanos, organizaciones, colectivos se pronuncien respecto de qué temas quisieran escuchar en el debate, y apenas ayer hicieron públicos cuáles serían los ejes. Los problemas del Ecuador, hoy mismo nuestro país vive una policrisis. Entonces, siempre va a ser importante conocer cuáles son las posturas de los candidatos respecto de todos los temas que usted mencionó, y probablemente faltarán algunos más. Sin embargo, las encuestas nos dicen que ahora mismo la preocupación primordial de la ciudadanía es la seguridad y, en segundo lugar, los temas económicos. Pero vaya, ¿no? Ya con eso es bastante, y probablemente la educación, la salud, la seguridad social y un sinnúmero de temas quedarán aún, digamos, pendientes para escucharles a los candidatos, que ojalá puedan hacer exposiciones que al menos en algo llenen las expectativas de los votantes. Hay otros temas que han surgido, unos por iniciativa del gobierno, otros que se dan coyunturalmente. Uno de ellos, esto de no poder llevar un teléfono celular o cualquier aparato electrónico a los centros de votación, con multas desproporcionadas, además con muy difícil control. No va a ser posible la aplicación de lo que ha decidido el Consejo Nacional Electoral, es lo que concluyen los expertos. Y hay otro tema también, ya que tenemos tiempo solamente para una intervención suya más que le planteo, es la presencia de la vicepresidenta de la República ahora en Turquía. Bueno, respecto de lo primero, me parece que más allá de lo que pueda consumarse como un acto, entre comillas, legal, lo actuado por el CNE respecto a este reglamento del uso de los celulares,
me parece que carece de legitimidad en el ejercicio propio de que los ecuatorianos nos acerquemos a votar y podamos, digamos, en el hecho secreto de ejercer nuestro sufragio, tomar una fotografía o utilizar nuestro teléfono celular, ¿no? Además de ello, me parece que deja un mal precedente, sobre todo para el gobierno, que ha hecho esta solicitud y finalmente el CNE ha consumado, digamos, esto, digamos, con una explicación medio confusa, medio rara de un informe de la Policía Nacional. Incluso escuchaba el día de ayer una entrevista de su titular, de Diana Tamaint, que no lograba de alguna forma explicar cómo se llevaría el ejercicio de control de esto. Uno que ha hecho el ejercicio de sufragio durante muchos años, uno se acerca, va al biombo, es decir, ¿quién podría supervisar que esto suceda? Es un ejercicio mental muy rápido, digamos, uno se acerca al biombo en absoluta soledad. ¿Cómo van a garantizar que en ese segundo que uno hace el voto, que uno ejercita su voto, no saque uno libremente su celular y tome una fotografía? ¿Acaso le va a acompañar alguien de la fuerza pública, un policía, un militar? Es decir, quedan muchas dudas en el aire porque me parece que esto es una decisión forzada que además ha empañado también, digamos, la intención que pudiera tener el gobierno. Y por otro lado, respecto a la vicepresidenta de la República, creo que estamos asistiendo a un capítulo más de una patética, digamos, disputa personal entre el primer mandatario y su binomio y su vicepresidenta, que solo revela digamos, lo empobrecida que está la democracia en nuestro país, ¿no? Creo que esto se ha vuelto un tema de discusión recurrente en los medios de comunicación, para los analistas también, pero que lamentablemente en la agenda ciudadana no tiene ninguna incidencia. Yo personalmente no tengo datos que corroboren. Pero quizás, licenciada Jaramillo, en medio de la campaña electoral podría tener ya cierta incidencia. Conocemos que el presidente Noboa ha derogado ya los decretos 494 y 512 con los que designaba a Cynthia Gelliver como vicepresidenta. En este caso estaría ya en funciones como vicepresidenta Verónica Abad y ya no habría pretexto en este caso del presidente de la República para durante la campaña electoral tomar la licencia, si es que lo hace, y dejar la presidencia a Abad Rojas. Bueno, habrá que ver qué es lo que sucede. También hay una sentencia, si no me falla la memoria, que le retiraba los derechos políticos a la señora Abad. Entonces, creo que en este embrollo jurídico al que han llegado la vicepresidenta y el presidente, habrá que ver lo que sucede en los próximos días. Lamentablemente creo que esto refleja además lo politizada que está la justicia también en el Ecuador y debería tener alguna incidencia en el proceso electoral, en la decisión de los ecuatorianos. El tema es que la sentencia a la que usted se hace referencia no es una sentencia en firme, sigue en discusión. Hay una apelación. Podrían haber recursos, pero bueno, no tenemos ni el tiempo. Dejémoslo esto para los expertos en derecho constitucional y expertos en elecciones. Gracias por su presencia. Vamos en instantes, le comentamos también, a ser parte de una cadena. El presidente de la República estará hablando aquí en la ciudad de Cuenca sobre la obra del gobierno para la provincia de El Azuay. Le agradecemos, licenciada Jaramillo. La licenciada Carolina Jaramillo es consultora política, experta en relaciones públicas. Nos vamos a una breve pausa.